Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un... Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 14 de septiembre del 2024 estamos en el tercer programa de la temporada antes de elecciones municipales, de gobernadores, de alcaldes y de concejales, donde hoy conversaremos con una candidata al CORE y un candidato también al CORE. Ellos son Javiera Román Amarales y Mario Esquivel Lizondo. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma muy especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en las estancias magallánicas, las comunas más rurales que se llaman y más pequeñas. En Puerto William, donde está mi amigo Arturo Estoraque haciendo campaña a alcalde de aquí, igual le mandamos un saludo, él es parte del programa Cambalache, fundador, creamos juntos el Cambalache. Les recuerdo que Cambalache es un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien nos invite. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube como Cambalache el Pingüino. Igual estamos en la plataforma 13 Go, que usted no puede ver de cualquier parte del mundo, menos de China, creo, y de Corea del Norte. Si hay alguien que no quiere ver de allá, no nos va a ver. No sé si tengamos seguidores en China, pero bueno. Partamos con Javiera, primero la dama. Bueno. Y después con Mario. La primera parte, los primeros minutos del programa, sería bueno que nos cuentes, Javiera, quién eres tú y por qué estás motivada en ser consejera regional del gobierno de Magallanes. Y lo mismo después para Mario, la misma pregunta. Partamos, presentémonos, como se dice. Ya. Soy Javiera Román Amarales, magallánica. Siempre digo que lo más importante para mí, soy mamá. Tengo dos hijas, la Violeta y la Victoria, que tienen 13 y 10 años y son fantásticas, en verdad. Soy médica de profesión, soy ginecóloga, trabajo en el hospital. Y en realidad yo diría que la principal motivación, bueno, soy frente amplista, militante del Frente Amplio, fui militante de Movimiento Autonomista, después fui militante, o sea, nos transformamos a Convergencia Social y ahora somos Frente Amplio. Siempre he sido de izquierda, la política es algo que me fascina, me encanta, y creo que desde mi profesión, donde mejor puedo aportar en forma no solamente del trabajo territorial que hacemos a través del partido, desde el CORE. Y esa es porque en el fondo es el lugar donde se distribuyen las platas regionales y se pueden distribuir en diferentes temas, como en el caso de las cosas que más me importan a mí, que es la salud, pero no solamente la salud, sino que distribuir las platas en general desde la visión nuestra del Frente Amplio. Ahora tú eres de izquierda por tradición, porque claro. Yo fui muy amigo de tu abuelo, del sí. Negro Amarales, porque sí. para que tengo anécdotas, tenemos montones. Sí. Y bueno, tradicionalmente tu familia siempre ha sido izquierda. Mi familia siempre ha sido izquierda. Sí. Tu papá, tu mamá y... Mi mamá fue también militante en su minuto del Partido Comunista, después fue militante del PPD. Mi papá también, mi papá fue concejal por el PPD en su minuto. Y mi abuelo era amigo de Allende. Claro, a mí me contan. Sí. Yo te digo, cuando Luis Guastavino se alojaba en la casa del Negro Amarales, sí. Las charlas que teníamos ahí con él eran hasta las 6 de la mañana. Y con el tío Lucho, me imagino. También el Lucho Godoy. El Lucho Godoy, que fue senador del Partido Comunista antes del 73. Así es. Mario, ¿y tú? ¿Cuáles son tus motivaciones para querer ser consejero regional? Bueno, primero mi nombre es Mario Esquivel, soy de profesión abogado, efectivamente también magallánico. Nací en Santiago, pero estuve desde los 3 años de edad aquí en Punta Arenas. Ya. Así que
conozco bastante la región, bueno, fui abogado también y asesor jurídico del Consejo Regional durante 2 años y medio, en una época bastante compleja, que fue el primer gobierno de Sebastián Piñera, en la cual tuvimos el incendio del Paine, tuvimos la inundación, digamos, del río Las Minas, una serie también, el estallido de gas, también se acuerdan. Sí, claro. También, nos tocó una cantidad de cosas enormes en un periodo muy pequeño de tiempo. Y también me tocó la reestructuración de la planta y, digamos, los contratos del gobierno regional también. Entonces, cuando me llamaron, yo estaba, digamos, y estoy involucrado en temas de carácter educacional por el Colegio Francés, en la parte espacial. Soy miembro de la Asociación Chilena del Espacio. Ya por lo menos 12 años llevo metido en el tema espacial. Pero sí he estado siempre relacionado con el tema de la región, siempre, observando lo que está pasando, viendo la parte especialmente territorial de la región de Magallanes, un poco preocupado respecto ahora de la situación porque está, digamos, teniendo mucha popularidad a nivel internacional por parte de las potencias. Bueno, cuando me llamó el Partido Social Cristiano, debo reconocer que me costó asumir el desafío, ya no fue tan fácil, pero al final heme aquí, así que sí, Dios dice, Dios manda, así que bien, sí, ahí estás, y ahora el Partido Social Cristiano. Ahora asumir la responsabilidad si eres ganador. Así es. En estas elecciones. Bueno, ustedes saben que el cargo de core se trabaja junto con el gobernador regional, o sea, el gobierno regional lo compone el consejo y el gobernador. Hay una simbiosis ahí, ¿no es cierto? Y aparte de aprobar reglamentos regionales, los planes de inversión en infraestructura, lo que se refiere a espacios públicos, y fiscalizar la labor del gobernador, bueno, Javiera, ¿cómo ves tú, aparte de lo que te mandata la ley, una vez que seas elegida consejera regional, qué ves tú que se puede hacer desde tu perspectiva política, que cosas que no se han hecho en la región y que a ti te gustaría que esta región, en el despegue que nosotros siempre estamos esperando con el hidrógeno verde, el tema antártico, qué cosas nuevas crees tú que le falta a la región? O sea, yo creo que siempre es necesario cosas nuevas. Ahora, las cosas que a mí me importan sobremanera, por ejemplo, es que logremos finalizar, se concrete el CDT, que es el Centro de Diagnóstico y Tratamiento con especialistas para tener una atención abierta, más amplia a la población magallánica. Eso tú te refieres al tema salud. De salud, por ejemplo. Claro, porque tú como médico estás más centrada en el tema salud. Salud, descentralización, conectividad, son cosas que me importan. Ahora tú sabes muy bien que los gobiernos regionales casi tienen un presupuesto de más o menos 100 mil millones de pesos al año. Y todo lo que yo llamo, todo se invierte en cemento y clavos. Sí. Porque son proyectos de ese estilo, ¿no es cierto? Calles, construcciones. En el caso de la salud, lo único que se puede invertir en maquinaria para la salud, yo creo que no solamente en eso, sino que yo creo que, por ejemplo, se pueden hacer proyectos para atraer mayor cantidad de profesionales, por ejemplo. O hacer cosas para que tengamos, en el caso de salud, en la que tengamos más acceso a traslados, por ejemplo. Nosotros hemos tenido problemas con la conectividad de Puerto Williams, de Porvenir, de Natales, y ahí también no solamente clavos, sino que, no sé, aviones ambulancias que funcionen, o que tengan, no sé, o sea, infraestructura, pero profesionales también. Mario, desde el punto de vista de lo que tú haces, de tu profesión, ¿qué ves tú que le falta a la región? Tú me dices que te gusta todo este tema espacial, que traer gente científica a la región, porque eso demanda que la región esté en un nivel de desarrollo científico que no lo tenemos, pero que lo podríamos tener. Sí, correcto. Bueno, efectivamente la región de Magallanes tiene ventajas comparativas que son excepcionales a nivel mundial. Especialmente en el tema justamente de lo que tiene que ver las actividades espaciales por el tema, tema técnico, quizá un poco técnico, pero básicamente sobre Punta Arenas hay una mayor convergencia de pasos orbitales de satélites. Y además no tiene mayores cordilleras, es más medianamente llano la Pampa. Y eso permite que acá tú puedas descargar 29 minutos de datos, mientras que en Santiago solamente 12, desde los satélites.
Entonces se están instalando muchas compañías acá en la Ruta 9 Norte, muchas compañías, Swedish Space Corporation, CASAT, Amazon Web Service, Starlink, y están con esas esferas que uno ve, ¿no es cierto?, yendo para Natales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, efectivamente, Magallanes tiene una ventaja comparativa a nivel mundial. Por lo tanto, eso hay que tratar de aprovecharlo. Ahora, el tema es cómo tratar de aprovecharlo, ahí es donde está el tema, porque se requiere voluntad política, se requiere también compromiso, especialmente las universidades, la Universidad de Magallanes, por ejemplo, me gustaría que estuviera más comprometida con esta visión que tiene en este momento, y lo digo abiertamente, yo en esa parte por lo menos estoy completamente de acuerdo con Jorge Flie, en esa parte, ¿ya? En esa visión que tiene respecto de transformar a Magallanes en un telepuerto y todo lo que tiene que ver con la fibra óptica austral. Y ojalá extender la fibra óptica austral también desde Puerto William hasta Villa La Estrella en Antártica. Me parece que es una muy buena visión esa parte, ¿ya? Transformar la Patagonia chilena en un telepuerto, porque eso va a traer mucha inversión, va a traer trabajo, especialmente calificado, de alta calificación. Pero a nivel social me gustaría, como consejero regional, que ojalá se ampliara, por ejemplo, el CADI. Ya. ¿Y por qué lo digo? Porque yo he sido usuario del CADI porque salí seleccionado por el tema de la secualización del COVID. Y he visto el compromiso que han tenido esos profesionales ahí respecto a los kinesiólogos, los médicos, todo el tema. Y la cantidad de gente que va. Ya mucha tercera edad, mucha gente que está también con problemas de discapacidad o problemas, digamos, de ambivalencia. Y sería bueno poder ampliar lo que se está haciendo bien, ampliarlo. Porque realmente creo que sería una buena oportunidad que todos los magallánicos pudieran de alguna manera, especialmente considerando que tenemos 14.000 familias, 14.000 magallánicos solos en sus casas de tercera edad, según las encuestas de Casem, es bueno. Oye, ahora, usted sabe que los consejeros regionales o los gobiernos regionales, a ver, en Chile la política generalmente son dos polos, y el polo que está en el gobierno y el polo que está en la oposición. En el caso de los gobiernos regionales, en las regiones donde más se nota, donde hay esos dos polos convergen. ¿En qué sentido? En que si tenemos un gobernador de izquierda o un gobernador de derecha y tiene mayoría en el consejo, viceversa, de izquierda o derecha, pero el gobernador no tiene mayoría en los consejeros regionales. Los consejeros regionales elegidos en Magallanes son 14. Y supongamos que tengan 8 y 6. El tema es que si un gobernador es, supongamos, de izquierda, y el consejo, la mayoría es de derecha, como que no se puede trabajar en los proyectos. Hay muchos problemas y se crea problemas, y eso viceversa. El tema es que yo donde veo que en la región donde la polarización política se presenta con mayor énfasis es en el gobierno regional, y en el caso de ustedes los CORE. Tú te definiste de izquierda, perfecto. Tú te has definido como de derecha, centro-derecha, social cristiana. Centro-derecha, claro, que, o sea, y ahí te voy a hacer un paréntesis, Mario, que en pocas palabras nos expliques qué significa lo que tú representas políticamente, sí. Porque no eres republicano, no eres UDI, no eres Renovación Nacional. ¿Qué es esto? Conservador. Pero conservador, por ejemplo, en la parte, ¿qué ideales tiene? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pretenden ustedes? Sí, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, yo soy independiente, pero me adscribo plenamente a los principios del partido. Por ejemplo, el tema del derecho a la vida, nosotros estamos en contra del aborto. Totalmente. Totalmente. En ninguna causa. Por ejemplo, ahí tenemos justamente. Ahí tiene una diferencia. Ahí tenemos una diferencia, por ejemplo. Con nosotros a la izquierda, porque yo me defino de izquierda, yo les digo, y todo el mundo sabe que yo soy de izquierda. El tema, por ejemplo, de la familia, el tema del matrimonio entre hombre y mujer, por ejemplo, también hay una diferencia, porque gran parte ahora de la izquierda apoya, y la centro izquierda, incluso la derecha liberal, apoya, por ejemplo, que haya matrimonios, y de hecho ahora hicieron todo el esfuerzo legal para que haya matrimonio homoparental, por ejemplo. Eso por ejemplo, entonces nosotros, por ejemplo, también estamos en contra de eso. Entonces, ahí la parte como... Pero ese conservadurismo que tú dices en esa parte valórica... Pero no te estás quedando atrás cuando el mundo está evolucionando. Es que depende de qué es lo que signifique quedarse atrás, ¿ya? Porque
resulta de que uno, y qué significa la evolución, porque por ejemplo, uno ve por ejemplo lo que está pasando en Europa, ¿ya? Y lo que pasa en Estados Unidos, que también hay un conflicto bastante fuerte justamente en estos dos temas. Justamente. Y uno ve cómo las sociedades han ido en declive. De alguna manera u otra, el progresismo valórico en Europa y en los Estados Unidos ha producido de que estas sociedades empiecen a decaer. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en lo que pasa en las ciudades. Esa falta, las personas han perdido una cierta visión o capacidad al no tener, especialmente no tener, al sacar los 10 mandamientos, al sacar a Dios, digamos, de la esfera social, como era antes, que estaba en las escuelas y todo. La persona ha perdido, digamos, el camino, ha perdido una visión. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo en las sociedades norteamericanas, especialmente la degradación que está ocurriendo, por ejemplo, el consumo de fentanilo, el aumento del consumo de drogas, de alcohol, ¿no es cierto?, por tratar de satisfacer necesidades espirituales que no las pueden encontrar porque les han dicho que esto está bien, que esto no está mal, que esto está bien, entonces han desorientado de tal manera las bases sociales de que hay una degradación en el occidente bastante fuerte, y eso está siendo aprovechado justamente por otras culturas que son involucionadas supuestamente, como el Islam, como los chinos, que al final van avanzando porque aprovechan de Occidente esa degradación moral que está sucediendo en la base. Es tu posición del punto del tema valórico. Ahora vámonos por el otro lado. O sea, tú, frente a lo que ha dicho Mario, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No estás de acuerdo. Yo sé que, pero ni siquiera sé por dónde empezar, pero claro, pero que de eso se trata, que conversemos. Radicalmente opuesto a lo que piensa Mario, obviamente. Aprovecho de decir que le mando mucho saludo a tu mamá. Sí. Quería decir. No, sí. Ya. Sí. Yo a ver, con respecto, no sé, contestando cosas. Por ejemplo, el tema del aborto. No, yo estoy a favor del aborto y estoy a favor del aborto libre. No solamente el aborto en 3 causales, sino que el aborto libre. Y creo que el estar a favor del aborto para mí tiene que ver con un derecho básico de las personas, en el fondo, de las mujeres que son las que vamos a gestar. Yo tengo 2 hijas, partí diciendo que para mí son lo más importante. Yo, en lo personal, nunca habría abortado, no aborté ni lo habría hecho, pero creo firmemente en el derecho de las mujeres a decidir sobre eso. Sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo. Hoy día, por ejemplo, tenía aquí las cifras, a propósito de las cifras que habían aparecido desde que implementamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es el aborto en 3 causales, que en verdad no se llama aborto en 3 causales, es interrupción voluntaria del embarazo, y de las pacientes que se les ofreció la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el 85% aceptó. Porque además esto no es que uno les dice interrumpe tu embarazo, uno les da esta opción y ellas tienen libremente la decisión de poder decidir que sí o que sí no. Pero el 85% de ellas dijo que sí. ¿Pero el 85 de qué cifra? ¿Puede ser 85 de 100.000? Bueno, las cifras son en riesgo vital de la mujer, 1.349 mujeres. En riesgo de inviabilidad fetal, o sea, fetos que no iban a vivir. Ahí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es que no estamos todos de acuerdo. Pero es que no estar de acuerdo está la vida de la madre. Es que no estábamos todos de acuerdo. O sea, de hecho, nosotros tenemos en el hospital hoy día, yo trabajo en la maternidad, tenemos en el hospital médicos que son objetores de conciencia de las 3 causales. Ahora, o sea que, riesgo vital se llama, porque en el fondo hay 2 tipos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay 2 tipos de riesgo vital. Está el riesgo vital inminente, en la que ahí uno no tiene alternativa, porque en el fondo es parte del juramento hipocrático, ¿no es cierto? No tenemos alternativa, pero está el riesgo que no es inminente. Por ejemplo, una paciente que sabemos que si continúa su embarazo se va a morir. O que tiene más riesgo o por ejemplo que tiene un cáncer avanzado y que necesita el tratamiento actual para eso. Pero eso no es un riesgo vital inminente. O sea, ella en el fondo decide interrumpir su embarazo para poder tratarse el cáncer, por ejemplo. Pero una pregunta en el caso de violaciones. En violaciones son 1.163. O sea, donde menos hubo interrupciones de embarazo fueron en el caso de violación. Mira, que era el que más miedo le daba, sobre todo a la derecha conservadora, que tenía que ver con esto de que en el fondo las mujeres iban a inventar que habían sido violadas para interrumpir el embarazo. Y de las 3 causales, la que menos han acogido a interrupción voluntaria. Ahora, estos datos, estas cifras que nos ha dado Javiera, ¿cuál es el tiempo, el lapso
Desde que se implementó la ley. De que esto llevamos ya... 4 años. 4 años, sí. O sea 4 años. Esto es el caso de Magallanes. No, en Chile. Poco. En Chile. Esto es en Chile. Sí. Entonces, ¿qué diablos están discutiendo? Bueno, eso es lo que decíamos. Es que ese es el tema. Eso es lo que decíamos nosotros. Cuando han puesto el tema como algo tan importante y miramos que las cifras durante 4 años, entonces yo digo, y además nuestros parlamentarios... Las pacientes que se acogieron a la ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación son las que en menos en relación a las otras 2 causales. Y eso es... Ahora, en mi opinión, y que es lo que yo siempre defiendo en estos temas, es que ¿qué es lo que defendemos nosotros los de la izquierda? Y que tiene que ver con que las leyes ocurren y se manejan en los países para los que no tienen recursos, para los pobres. Porque los ricos hacen lo que quieren. O sea, eso lo sabemos. Los ricos hacen, o sea, lo que tú hablabas del matrimonio igualitario, ¿no? Nosotros le llamamos matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, ¿quiénes son los que necesitan regular la pensión de los niños? ¿O quiénes son los que necesitan regular los pocos bienes que tienen la gente que no tiene lucas? Porque los que tienen lucas, los ricos, hablan con sus abogados, resuelven sus cosas y ven cómo arreglan su matrimonio igualitario o lo que tengan, ¿no? Porque van a hacer sociedades, van a inventar... Porque ellos tienen otro acceso a la ley y porque pueden pagar un abogado que los ayude. Cuando nosotros legislamos para la gente que no tiene opciones de decidir. Sí, ahora, pero Mario... muy cortito, yo creo que la discusión se dio porque no pueden ver el futuro. O sea, ahora se puede hablar tras 4 años de implementación de la ley. Sí. Pero en ese tiempo era difícil poder prever los números que se acaban de mencionar. Entonces, o sea, igual la discusión fue necesaria. Pero sí, necesaria, pero te das cuenta que el tema del aborto, ya que lo tocamos y lo pusimos en tabla acá en Cambalache, de acuerdo a las cifras que nos dio Javiera, y fue tema muy importante, por ejemplo, en la nueva constitución, en las 2 nuevas constituciones fallidas, donde se discutió el tema del aborto y quienes estaban ahí, y los políticos tanto de derecha y de izquierda, que algunos no supieron defender, y como lo hemos estado haciendo hoy día en Cambalache, porque lo estamos defendiendo o estamos hablando con cifras que están sobre la mesa. Y el tema es realmente preocupante que nuestra clase política, mal llamada clase, como digo yo, nos tome la cifra y diga, ¿sabéis que nos equivocamos? El tema del aborto no era que en un año van a haber 100.000 abortos. Claro, pero porque las mujeres iban a inventar. Pero era difícil prever eso. Pero era suficiente, pero había difícil prever para el futuro eso. Sí, yo sé, pero es que yo creo que no era difícil prever porque nosotros tenemos experiencia internacional al respecto. O sea, teníamos los ejemplos de lo que había ocurrido en Colombia, que estaban regulados en los 3 causales, teníamos ejemplos de lo que había ocurrido en Argentina. Por ejemplo, en Argentina se legisló recientemente el aborto libre. Y tampoco es que la cosa se desbordó de mujeres queriendo abortar. Si las mujeres... En el fondo, cuando nosotros hablamos de educación sexual infantil y adolescente, tiene que ver justamente con eso. Yo he tenido o sea, cuando uno tiene los pies, ayer mi hermano me decía que era una buena frase, pero en verdad, yo trabajo en la maternidad en el hospital, yo tengo los pies en el barro en este tema. En algunos temas, por supuesto que no, pero en este tema tengo los pies en el barro. Yo hago abortos cuando tengo que hacer abortos de interrupción voluntaria de pacientes que son víctimas de violación. No es una fiesta, todos lo pasamos mal, es terrible, es doloroso, la situación de la paciente es dolorosa, la situación mía como médica es dolorosa. Yo vuelvo a decir, tengo 2 hijas y yo conocí a mis hijas cuando medían menos de 6 milímetros. Y me enamoré de mis hijas cuando medían menos de 6 milímetros. O sea, podemos discutir, y es una discusión, o sea, que nunca vamos a llegar a acuerdo dónde comienza la vida, lo que sea, porque eso no vamos a llegar a acuerdo. La postura es, nosotras las mujeres feministas creemos que la mujer tiene derecho a decidir sobre esto porque va a afectar muchos aspectos de su vida. Y mientras sigamos en una sociedad tremendamente machista como tenemos, además nos afecta en el trabajo, nos afecta en nuestras remuneraciones que siguen siendo menores para las mujeres, justamente porque las mujeres tenemos prenatal, tenemos postnatal, etcétera, y eso son cosas que nos van afectando. Pero para nadie es una fiesta. Sí, yo jamás le diría a alguien, hazte un aborto. Sí. Mario, sí. Entonces teníamos experiencias internacionales que nos decían que esto iba a ser así, pero que no, Javiera, no se iba a desbordar. Bastante claro, bueno, más que nada hablamos de cifras. Mario, tú, de acuerdo, tú me dijiste que tú eras conservador. Sí.
muy creyente. Sí. Y como siempre frente a estas situaciones se pone la figura de Dios de por medio, porque tú eres creyente y crees, es tu religión y ves en Dios como que es el hacedor universal. ¿Qué es Dios para ti? Bueno, el creador de todo. Pero no, el creador de toda la realidad, de hecho. Pero no más tan allá de la fácil. realidad. Pero yo te digo, pero si tú me preguntas, tú me dices creador de todo, y yo te puedo decir, no es tan fácil decir creador de todo. ¿Cómo tú puedes sostener que Dios es el que creó todo? ¿Cómo probarlo? Sí. Bueno, es algo que nadie ha podido hacerlo realmente, Ya, es un desafío. entonces, ¿cómo crees en Dios? Pero lo que pasa es que justamente, yo tengo la impresión que, a ver, un tema es la fe, Ya, bueno, de acuerdo. y otro tema Yo es... respeto a la gente que tiene Un tema fe. es la fe y otro es la ciencia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ya? Y la ciencia lo que hace es tratar de, a través de lo que es el empirismo, ¿no es cierto?, John Locke, ¿no es cierto?, y toda la certeza, lo que hace la ciencia es básicamente poder observar un fenómeno, tratar de medir el fenómeno, registrar el fenómeno y poder sacar conclusiones respecto de una periodicidad, ¿no es cierto?, de ese mismo fenómeno, registrándolo y haciendo ciencia, ¿ya? En el caso de la fe es diferente, ¿ya? La fe es diferente porque la fe significa que tú tienes que creer, ¿ya? Porque si tú compruebas lo que tú crees, ya no es fe, ya no es creencia, Pero, es una pero un certeza paréntesis, científica. Pero alguien te dijo, mira Mario, tienes que creer en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Y tú dices, ya voy a creer en Dios. Pero tú, lo voy a justificar porque es una fe. No es que no solamente es una fe, sino que también hay un sentir, ¿ya? Especialmente cuando, bueno, en el caso mío por lo menos, en el caso que uno cree, ¿no es cierto?, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ya. uno siente que el Espíritu, especialmente cuando uno hace la confesión de fe, y viene el Espíritu del Señor y empieza a morar en uno empieza a sentir ya una comunicación con el Señor, ¿ya? Una comunicación que se da a través de la oración, ¿ya? Las personas que tienen fe, ¿no es cierto?, oran, ¿no es cierto?, y uno siente con el Señor una comunicación, ¿ya?, en la cual uno, digamos, ve cómo el Espíritu empieza de a poco a llenarlo, ¿ya? Ahora, yo creo que lo importante, especialmente el mensaje de Cristo, ya que estamos hablando de Dios, es especialmente que el Señor dijo dos mandamientos muy importantes. Ama a los demás como a ti mismo, ¿no es cierto? Y, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que nadie se pierda, ¿no es cierto?, porque tiene fe en Él, porque nos da vida eterna, ¿ya? Pero el tema es de que Él dijo que teníamos que amar a los demás como a uno mismo. Pero Mario, yo creo que ese es el punto pero más dame esencial. una pequeña explicación, ¿cómo lo ves tú para preguntarle a Javiera el caso de hoy día de la religión del Islam? Sí. Ya, hoy día, lo que hoy día tenemos ahí en la franja de Gaza y en Israel, el tema de la religión judía, y cómo se pelean, cómo se matan, cómo han matado 25.000 niños sin importarle porque quieren hacer desaparecer una raza. Una raza, sí. Entonces, yo te digo, y lo hacen en función de la fe. Porque tú me vas a decir que el caso de los judíos también creen en Dios y también tienen la fe en el Dios que como ellos lo creen. Yo no quiero justificar lo que sucede ahí porque son crímenes de guerra. Sí, pero sí puedo pero decir, detrás de ellos está la fe en Dios. Sí, claro, pero resulta que detrás de las purgas de Stalin no estuvo la fe en Dios. Bueno, detrás del asesinato de 6 millones de judíos tampoco estuvo la fe en Dios. Stalin detrás de sí, la masacre de Pol Pot en Camboya, de 2 millones de camboyanos tampoco estuvo la fe del Señor. Pero porque entonces el tema es el Stalin siguiente. mató en Rusia y el otro Es que mató a en eso voy Camboya. ¿Tú estás justificando que se maten en Israel? Por eso dije, no estoy justificando crímenes de guerra, pero no podemos colocar a la fe como el motivador máximo de los crímenes de guerra cuando vemos que el comunismo y el nacionalsocialismo fueron las ideologías ateas y paganas más criminales de la historia. Estamos hablando de 6 millones de judíos asesinados, más de los 20 millones de opositores de Stalin. Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica estamos hablando, nunca mató gente. La Iglesia Católica, cuando hablamos de las cifras, realmente cifras, no estamos hablando más de 120.000 personas en toda la historia de la Iglesia Católica. Claro. Entonces tú cuando me comparas el comunismo en la Unión Soviética, en Camboya,
en lo que pasó en China, pero especialmente en Camboya y en la Unión Soviética, Es que ¿sabe lo que creo, pasa? creo que es injusto pretender A ver. de que las religiones hayan sido el foco máximo de la Comisión de Crímenes Es que, de Guerra en el mundo. a ver, Porque claramente el comunismo, y especialmente la Pero izquierda, yo ahí lo comparto porque yo creo que el comunismo es una ideología política, es un proyecto de sociedad y el comunismo no es un pero ha proyecto causado religioso. mucho daño. Estamos hablando Bueno. que, imagínate que Fidel Castro, 44.000 fusilados en 60 años. Y todos dicen, no, si Fidel Castro fue un gran revolucionario, pero 44.000 fusilados. El Che Guevara dijo en plena Naciones Unidas, y está el video, fusilaremos y seguiremos fusilando. Y lo dijo ahí en el estrado de las Naciones Unidas, está el video en 1962. De Entonces, partida, yo soy el primero que no estoy y no acepto ningún tipo de dictadura, ni sea de derecha ni sea de izquierda. Totalmente de acuerdo. Yo parto de esa base. Y, Totalmente de acuerdo. y yo creo que en Cuba hubo dictadura como tú me vas a decir, ¿sabemos cuánta gente ha muerto en China? Y China, que es un país comunista, no lo tocamos. la revolución de Mao, Porque, ¿qué pasa? lo que pasó con el libro rojo. Claro, entonces el tema es que yo creo que hay que separar. Estábamos hablando un poco de la fe, de la religión, y nos fuimos al tema político. Y tú mismo mezclaste religión con Es el que tema no es que lo político. mezcle, lo que pasa es que no es justo que se diga o que se insinúe que las religiones son el motivo causal de Muchas la de ellas. maldad de la humanidad, cuando en Muchas realidad de hemos ellas. visto que las ideologías políticas, y especialmente ateas y paganas, han Mira, yo soy han cometido ateo. más crímenes Yo soy todavía. ateo y yo no me siento que yo sea un criminal por ser No, ateo. obviamente que no estoy diciendo eso. Claro, Boris, no estoy diciendo eso, por pero no me digas tampoco que por ser cristiano voy a estar avalando los No, crímenes que no, están no. cometiendo los judíos y los Es que musulmanes. muchas veces, bueno, ¿para qué vamos a Sí, decir? po. Javiera, yo creo que ¿tú cómo te defines? hoy ha sido todo un tema mi definición, porque yo sí vengo de una familia históricamente atea y yo siempre cuento un poco como en chiste que para mi mamá y probablemente también para mi papá, como de las cosas que más les ha costado, que yo sí creo en Dios. Ya. No profeso ninguna religión en particular, pero tengo una espiritualidad. Tienes una fe. Y me ha costado muchísimo como reconocérmelo, porque es algo que no me es fácil. Ahora, no me es fácil justamente porque históricamente a mí no me, no sé, no me enseñaron una religiosidad. Dicho eso, he leído mucho sobre los temas, he leído por muchas religiones, porque me interesa el tema de la religión, la encuentro entretenidísima, la encuentro fascinante en general, y lo único que yo puedo estar segura es que, obviamente no tengo la seguridad de nada, y que cualquier cosa que se haya escrito en relación a la religión tiene un contexto histórico que ya no existe. Y eso es lo que yo sí pienso. Y pienso que, en el fondo, evidentemente, cuando tú hablas de los mandamientos o lo mismo que pasa con los judíos o los palestinos, son cosas que se escribieron por humanos, obviamente, hace millones de años en un contexto que hoy día no existe. Y yo estoy segura que Dios, si existe, y que es lo que yo creo en el fondo, no estaría avalando ninguna de esas cosas. Y así también creo lo que tú dijiste, y que es algo que nosotros escribimos duramente en el Frente Amplio, es que nosotros sí somos de izquierda y reconocemos cosas que se han hecho mal en la izquierda también, y estamos absolutamente en contra de todo tipo de dictaduras. O sea, lo que está sucediendo en Venezuela para mí es incuestionable, que es una dictadura, que no me siento ni un segundo a pensar que algo que está ocurriendo bien. En ese sentido, por ejemplo, yo encuentro que Gabriel Boric ha estado bien en esa parte. Súper bien. Yo no he criticado a Gabriel en esa parte, porque creo que ha estado impecable, ¿ya? Porque ha sido ecuánime en cuanto a condenar todo tipo de dictaduras, sean del color que sean. Sean del color que sean. Y yo creo que en ese sentido se agradece esa claridad. Esa claridad. Pero esa misma claridad tiene que ir acorde con que, en el fondo, si lo vamos a condenar, lo condenamos en serio. Entonces, Claro. por ejemplo, lo que está pasando en Palestina es igual de... O sea,
es absolutamente indefendible. O sea, estaba mirando ahora, cuando tú estabas hablando, estaba buscando, porque sigo en Instagram la comunidad palestina, los 340 días de genocidio que llevan, y las cifras son brutales. Horrorosas. Son brutales, Ahora, son horrorosas. el tema, Pero en el fondo, tenemos que condenarlo de la misma manera que condenamos todo. O sea, ayer salió, hace 3 días atrás, los republicanos sacan, las juventudes republicanas sacan un video alabando lo que fue el golpe del 73, desconociendo las matanzas, las torturas que ocurrieron acá en Chile, cuando hace un mes atrás estaban indignados por lo que estaba ocurriendo el fraude electoral en Venezuela. A mí eso me parece de un doble estándar brutal, y creo que eso no puede suceder. Nosotros creo que hemos sido mucho más claros con que hay cosas que son condenables, y me da lo mismo si el que lo hace es de un sector izquierda o de o sea, por lo derecha. menos, insisto, yo celebro que el Frente Amplio haya tenido esa capacidad, ya, porque tirarse contra Maduro, creo que no me lo esperaba, por lo menos yo no me lo esperaba, ¿ya? Y creo que en ese sentido el Frente Amplio por lo menos está retrucando un tema que lamentablemente el año 2009 fue importante como un cisma moral político que tuvo Chile. Porque recordemos que la derecha chilena, durante el 1990 hasta el año 2008, 2009, hizo un tremendo esfuerzo de despinochetización, digamos, de la derecha, un esfuerzo considerable, reconociendo, por ejemplo, los crímenes que habían sucedido y que están en el informe Rettig, Comisión Vales 1, Comisión Vales 2, todo un tema, el nunca más de Cheire y todo el tema. Pero el 2009, especialmente en enero, febrero, ocurrió algo que como que produjo un cisma, que fue la visita de Michelle Bachelet a Cuba, y cuando lo alabó, ¿no es cierto?, y salió corriendo del Quilapayún, ¿no es cierto?, estaba en el acto, ¿no es cierto?, y va, y empieza a renunciar Foxley, renuncia ya el tema, y se produce un quiebre fuerte. Entonces, y eso provocó también una contrarreacción en la derecha, que hubo nuevamente diciendo, pucha, si nosotros permitimos que se alabe a Fidel Castro, ¿por qué nosotros tenemos que estar odiando a Pinochet? ¿Me entiendes? Entonces, esa lógica, y por lo menos acá, en el caso Boric, que ahora es presidente de la República, fue muy bueno el hecho de que él haya señalado que Venezuela es una dictadura y que está, digamos, no está reconociendo las elecciones porque efectivamente se las robaron. Ahora, tú viste que Gabriel Boric ha dicho que China también es una dictadura, tiene un solo partido, la política es monolítica, y entonces, pero vámonos. China es complicado, sí, muy especialmente complicado, para Magallanes. No, es para el mundo. Sí, pero Magallanes... Porque todos vivimos a costillas de China, sí. Todos consumimos gracias a los chinos. Exactamente. Y consumimos barato. Y no nos están escuchando allá, más encima. Claro. Más encima. Entonces el tema, bueno, pero quiero decirle a nuestros televidentes y oyentes que en Cambalache, como siempre, tocamos en un pasaje del programa un tema muy interesante. Yo creo que a mucha gente le ha gustado este tema de dos posiciones desde el punto de vista de lo que es la religión. Generalmente esos son temas que no se tocan, que dentro de la sociedad chilena son temas tabú. Sí. Y que es bueno que uno se muestre de lo que uno piensa, de cómo uno ve el tema de las religiones, como también vemos el tema del mundo de la política. Pero como queremos ver algo de la política y el tiempo va pasando, mira, nos quedan pocos minutos y hemos hablado poco de gobierno regional, pero yo creo que ha sido enriquecedor el programa desde el punto de vista de los temas como se han abordado. Yo los felicito a ambos porque realmente creo que se cumplió el objetivo de mostrarle a la gente estos temas, temas que no se tocan. Pero vamos a un tema político porque ambos son políticos. Javier y Mario son políticos, y yo estoy conversando con dos políticos, y por eso ellos quieren ser consejeros regionales del gobierno de Magallanes. ¿Qué opinión les merece a ustedes el caso de Morcilla con relación al Poder Judicial? Tú eres abogado. Sí. Partamos contigo porque realmente es un tema que le está golpeando a la derecha, aunque la derecha dice no golpea, no estamos, como que están escondiendo el problema debajo de la alfombra, pero el problema está ahí. ¿Y tú crees que el caso de Hermosilla puede afectar el resultado de la elección de octubre? Mira, no lo había visto todo, o sea, sé que está afectando especialmente a líderes de derecha, por ejemplo, como Andrés Chadwick, ¿ya? Efectivamente, pero hay que tener ojo porque está afectando a esa derecha media de élite empresarial
y media, para qué decirlo, corrupta, ¿ya? Que es una derecha que está como en la cúpula de UDI especialmente. Esa no es tu derecha. Esa no es mi derecha. Ya, eso es ¿ya? importante. Pero sí, a mí lo que me preocupa como abogado Ya. es el hecho que este es un estallido institucional dentro del Poder Judicial, porque está removiendo la Corte Suprema. Aquí estamos hablando de que se está poniendo en tela de juicio a Ángela Vivanco, ¿ya? Se está colocando en tela de juicio a Jean-Pierre Matus, se están colocando en tela de juicio también a Sergio Muñoz. ¿Ya? Estamos hablando que son 3 ministros de Corte Suprema de la Sala 3. Y nos han elegido a otros 3 durante un año. Justamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un tema táctico súper fuerte. Porque, ¿cuántos ministros más habría que sacar? En este momento está Vivanco, Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz en tela de juicio, ¿ya? Por distintos temas. Ángela Vivanco por el hecho de... Sí, bueno, toda la gente ya lo sabe. ¿Para qué lo vamos a para repetir? Pero también está también, hay otro ministro de la Corte Suprema que también estaría en problemas también. Entonces, algunos dicen que si destituyen, por ejemplo, a 5 magistrados de la Corte Suprema, que deberían, porque parece que son 5, no solamente 3, le estarían dando carta blanca al presidente Gabriel Boric poder designar esos cinco cupos durante su gobierno. Y eso la clase política no lo quiere. Entonces está tratando, la clase política y todo el sistema, por así decirlo, está tratando de, como cuando se hunde un buque, ¿no es cierto? Tú cierras las esclusas de cada compartimento, ¿no es cierto? Sí, para salvar a los otros. Y entonces tenían, lo que se está viendo es que están tratando de contener Ángela Vivanco para afuera, Jean-Pierre Matus para afuera, Sergio Muñoz para afuera, y con eso suficiente 3, y le dejan 3 cupos para que Gabriel Boric pueda designarlo. Eso es lo que yo estoy viendo, pero aún así, desde ese punto de vista táctico-político y los nombramientos, pero aún así es terrible, porque esto está afectando no solamente a los ministros de la Corte Suprema, especialmente a la Sala 3, ¿ya? Sino que es la que tiene que ver con derechos humanos, con derechos fundamentales, sino que también está afectando también a todo el staff o la élite de los bufetes de abogados en Chile, ¿ya? Porque Hermosilla... Del Alvario de Morcilla. Hermosilla era, estamos hablando de un staff de jurídico muy potente, Chadwick lo mismo, ¿ya? Entonces, se está produciendo acá un tema que está afectando a todo lo que significa el Estado de Derecho. Ya. Ahora, hay que tener ojo, sí, porque los ministros de la Corte Suprema, abogados, staff jurídico, te pueden decir, no, se está afectando el Estado de Derecho, yo quiero, pero el Estado de Derecho es más que todos. Es más que esa parte. Sí. Y yo diría que el Estado de Derecho por lo menos va a resistir esta crisis institucional, y yo creo que, dependiendo de los audios, porque no sabemos, CIPER, ojo que CIPER está a cuentagota con los audios, porque son 770.000 páginas, claro. ¿Ya? Mientras vayan saliendo más audios, vamos a ver hasta qué punto esta cloaca, ¿no es cierto?, esta pudrición del Poder Judicial está afectando, ¿ya? Mira, Javiera. Yo creo que lo que pasa con Hermosilla es impresentable. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de tu sector? O sea, yo creo que es impresentable. Ahora yo, desgraciadamente, no es algo que no me caí de la silla. Sí. Porque uno sabe cómo funcionan las redes de poder y de corrupción y a ese nivel, ¿no es cierto? Y eso es algo que, si bien yo creo que no teníamos claridad de cuán brutal era, y hoy día tenemos esta visión como, no sé, como en HD de lo que estaba pasando. Claro, como lo que estaba pasando tras bambalinas. Pero a mí lo que me preocupa es que en el fondo yo siento que, primero que la derecha se ha quedado callada, no ha salido nadie, o sea, están todos escondidos. Absolutamente escondidos, no solamente Chadwick, están escondidos, sí. Evelyn Matei está escondido, o sea, desde las altas esferas de la política de la derecha están todos escondidos, porque yo creo que están todos metidos en estos audios, por lo demás, y me parece gravísimo. Y además me parece muy grave, cuando te escucho, Mario, justamente este cálculo político. O sea, si hay 5... Así es. Eso es lo que se está viendo. Bueno, si hay 5 que están metidos, hay que sacar los 5. Y si hay 10, hay que sacar los 10. Y si nosotros, y si eso nos da la posibilidad de que tenemos que nombrar a 10 magistrados, bueno, pero Javiera, será. Dentro de los otros 5 está Carroza. A ver, yo le digo una cosa, yo soy un ciudadano que anda a pie, como lo decimos, somos pueblos. Sí. Yo no tengo ni un poder, ni una... Entonces, el tema es, que para nosotros los ciudadanos que andamos a pie, ¿qué podemos pensar y qué podemos esperar de la justicia de Chile cuando la justicia actúa de la manera que lo estamos sabiendo? Entonces, si yo tengo un problema judicial y veo que un abogado, y yo no estoy de acuerdo con el resultado del tema judicial,
y uno siempre va desde el juzgado, va a la Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Y llegó a la Suprema. Claro. Y muere ahí. Claro. Entonces, el tema es, Por eso que para es el ciudadano Y por eso que por supuesto que tienen que caer todos los que tengan que caer. Así es. Todos los que tengan que caer. Pero a mí lo que me sorprende es... El cálculo político o sea, me sorprende que haya un cálculo político cuando en el fondo ellos tienen que asumir que tienen o sea, que están hasta el cuello. Claro. Y me sorprende además que ni siquiera tengan la decencia de salir a dar explicaciones. O sea, están todos escondidos. La derecha está debajo del agua. Pero insisto, yo creo que hay que tener cuidado con solamente escribir esto respecto a la derecha, porque en realidad es un tema, es un poder institucional, porque Sergio Muñoz y Carroza no son específicamente de derecha. Entonces, aquí hay un tema que hay que ver hasta qué punto el Poder Judicial queda afectado, su legitimidad, porque estamos hablando que son los que son el poder que conoce, juzga, ¿no es cierto?, las causas civiles y criminales, la legitimidad del Poder Judicial es la cúspide, que es la Corte Suprema. El ex ministro de la Corte Suprema, Milton Huica, dijo: el error más grande que se cometió en el 2009, creo que fue, es que el Senado intervenga en la elección de los ministros de la Corte Suprema. Lo que se pensó de que era algo que iba transparentar y más democrático, al final se transformó en cuoteo. Así es. Y ese es el problema. Hay cosas que nosotros, perdona por interrumpirte, Boris, pero por eso que hay cosas que, por ejemplo, nosotros desde la izquierda defendemos hace mucho tiempo y que la derecha no nos deja legislar, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario. O sea, si nosotros tuviéramos realmente un levantamiento secreto bancario, habríamos pillado estos chanchullos, por decirlo de alguna manera, de forma rápida, estas irregularidades o estos robos descarados que han tenido en la derecha o que ha tenido el caso Hermosilla, porque veríamos de dónde están saliendo esas platas. Pero cuando tratamos de legislar, y nosotros los de la izquierda claramente queremos levantar el secreto bancario, no se puede porque la derecha dice que no, que se van a meter en mi bolsillo. Pero por supuesto, si nosotros queremos saber de dónde sale la plata. Ahora, si a mí me está pagando, ya que tocaste ese tema, en los gobiernos regionales, justamente, que son 14, creo. 14, sí. 14 son. Sí. No, a ver, 14. Sí, sí. De alguna manera ha habido corrupción, porque algunos gobernadores ya han perdido su cargo. Sí. El caso de las municipalidades, ha habido corrupción. O sea, nosotros que siempre decíamos que Chile era un país no corrupto, que estábamos en otra esfera del resto de los países latinoamericanos, o sea que somos uno más de este club de los corruptos. Mira, de los gobiernos. Yo ahí tengo que hacer un paréntesis chiquitito, un alcance, porque yo creo que hay que tener cuidado con el diagnóstico, especialmente cuando no se llega al final, no se llega a una sentencia condenatoria. Por ejemplo, pasó acá en Magallanes, se acusó injustamente a una persona, y tú la conoces, en este momento, él está en este momento postulando ahora, se acusó de forma injusta, por el caso Rayén. Sí, a Arturo. Lo acusaron de forma injusta, ¿ya? Porque derechamente él no cometió delito, salió absuelto de esa situación, ¿ya? Pero lo dañaron 5 años en la vida pública. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla mucho de la corrupción, hay que tener cuidado con los juicios anticipados, ¿ya? Porque a veces con los juicios anticipados, en un diagnóstico de generalizar que poco o menos tenemos todo el sistema político corrupto, caen personas que al final no tenían arte ni parte. Es el tema cuando uno dice está imputado. El imputado, la sociedad al tiro lo transforma en reo, y el imputado es investigado. Con Arturo se pasaron el principio de inocencia por buena parte. Entonces, claro, ese caso lo tenemos claro, pero en el fondo, ¿qué podemos esperar hoy día? O sea, ustedes el día que sean consejeros regionales, y ojalá que así fuera, porque estuvieron en Cambalache, más bien importante. El tema de fondo es que les va a tocar fiscalizar al gobernador. Bueno, justamente... Y fiscalizar demanda trabajar, y es la parte más difícil de una gestión, es cómo se fiscaliza y llegar a buenos resultados, porque fiscalizar por tirar al aire no es fiscalizar. Por ejemplo, yo cuando me invitaste al programa, yo me metí en transparencia activa. Hay que felicitarse al gobierno regional que tiene transparencia activa funcionando hasta agosto, pero igual de repente te da miedo, o sea, te asusta. Por ejemplo, estaba viendo los informes de agosto de transparencia activa, viendo la ejecución presupuestaria, y te das cuenta que el Fondema está en 0%. O sea,
¿Se ha gastado todo o no se ha recuperado? Acá lo tienes, no se ha ejecutado nada. Del Fondema. ¿Y cuánta plata hay? 2.193 millones y 2.070 millones que hay que ejecutar este año. Y a mitad de año tenemos 0% ejecutado. Malo está eso. Es que malo está considerando los sueldos que hay en la contrata del gobierno regional. Y me pongo así porque estamos hablando de una planta que es bastante considerable. Todo está en la planta del gobierno regional. Pero es largo. Es larga, pero por ejemplo, un grado 9 está ganando 3.847.000 pesos, grado 9. Grado 12 ganando 2.972.000 pesos, grado 9. Después tenemos, por ejemplo, un grado 10, 3.522.000. Y no es solamente una persona, son muchas. Entonces, cuando tú ves sueldos de 3 palos y medio para arriba, y que está hablando de más de la mitad del gobierno regional, como te da como susto pensar de que no hemos ejecutado el Fondema a julio del 2024. Pero yo te voy a decir algo. Mira, yo he seguido también, es un problema de Chile y los sueldos son altos porque también hay que decir que hay una zona del 70%. Yo no estoy justificando nada, pero te puedo contar que he conversado con muchos candidatos a consejeros regionales, no es el caso de usted, yo creo, y me la juego que sea así, de que algunos quieren ir al cargo por la dieta que ganan los consejeros regionales, 2 millones de pesos, un poquito más. Para algunas personas es una muy buena dieta. Para quien trabaja y ejerce otras labores, porque al final son 3 reuniones o 4 al mes y te pagan esa dieta. Yo sé que, entonces, pero uno quiere ver la productividad tanto del organismo colegiado como la productividad que puede tener cada uno de los 14 consejeros elegidos. Entonces, a mí lo que me llama la atención, que la gente tiene que saber por quién vota. La gente no puede votar por alguien que le va a pedir el voto para que tenga un buen sueldo o un buen ingreso. Yo ni siquiera sabía cuánto era el sueldo. Me acabo de enterar. ¿Te abrieron los ojos? No, pero nada. De hecho, te lo regalo. O sea, cuando digo yo ni siquiera sabía es porque en realidad como que en lo que, o sea, afortunadamente yo trabajo en el hospital, tengo un buen sueldo y me encanta mi trabajo y no lo voy a dejar por lo demás. Entonces ni siquiera me había fijado en el tema, no es algo que me hubiera preocupado cuando decidí pero muchos se han preocupado primero de cuánto voy a ganar y después no, pero la verdad que el consejero regional gana bastante menos que la media de un funcionario del servicio administrativo del gobierno regional. Pero trabaja 3 días pero también, ojo, 3 días al mes. Pero tiene responsabilidad. Tú fuiste consejero. 8 años. Ya, 8 años. Y ganaba 147. Y te acordarás que no es cierto que solamente había el trabajo de sesión, sino que el trabajo de comisiones. Sí, también. Y había comisión de ciencia, comisión de interior, comisión de presupuesto. Yo no me quejo que ganen esa plata. Lo que a mí me gustaría que, versus esa plata que se gana, que las personas que están ahí realmente demuestren y le cuenten a la gente qué es lo que están haciendo, cuál es su aporte. No, yo quiero decir, permíteme decir algo con respecto, yo no tenía idea cuánto ganan, pero yo creo que los sueldos, yo creo que en general los sueldos de los políticos tienen que ser un buen sueldo. Y yo estoy absolutamente, ahora creo que no tiene que ser una cosa descarada y por algo también nosotros fuimos los que impulsamos desde el Frente Amplio disminuir la cantidad de plata que se gasta, en los sueldos de los diputados y los senadores, etcétera, y de los pero Giorgio nunca lo cumplió, ¿eh? No, sí lo cumplió. Giorgio no. Sí, al final no pasó. Absolutamente nada, sí. Lo cumplió. Bueno, pero mira. Nos quedan pocos minutos, quiero hacerle la última pregunta. Ya. Porque vamos a terminar el programa, si esta cosa pasó, la hora pasó, ya pasamos la hora volando. ¿Por qué un magallánico tiene que votar por ti el día 26 y 27 de octubre? Bueno, en 3 palabras. En 3 palabras. En 1 minuto. Porque se hace el trabajo. el trabajo. Ya. Estuve 2 años y medio en el Consejo Regional como abogado y asesor jurídico y creo que rápidamente, increíblemente, como he fiscalizado en poco tiempo, sé hacer la pega. Tú sabes hacer la pega. Claro. Y le contaría después a tus electores y a los magallánicos. Dar cuenta. Que tú estás haciendo bien la pega. Justamente. Y que tú estás haciendo bien la pega. Dar cuenta. 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 Dar cuenta
Doña Javiera. Bueno, voy a decir que porque soy magallánica, pero eso no es, si bien no, porque creo que tengo una historia que me acompaña, como dijiste tú, Boris, es una historia también no solamente mía, familiar, yo creo que aquí también hay una cosa, y creo que hemos demostrado en reiteradas ocasiones nuestro compromiso con el sistema público, con la justicia social, con la igualdad, con la equidad, y ahora me toca a mí, y me encanta por lo demás, es algo que me apasiona. Yo llevo 18 años trabajando en el sistema público, solamente he trabajado en el sistema público, recién ahora tengo una consulta chiquitita. Trabajé en Arica, trabajé en Isla de Pascua, he trabajado acá en Punta Arenas. Me encanta el contacto con la gente, sé lo que les pasa, sé lo que necesitan. Y lo que no lo sé lo pregunto, porque evidentemente yo soy una reconocida, o sea, yo reconozco que tengo una situación privilegiada, siempre he tenido una situación privilegiada. Soy súper consciente de mis privilegios, y como soy muy consciente de mis privilegios, siempre trato de ver dónde podemos aportar más. Y soy matea también, y yo creo que hay cosas, o sea, por ejemplo, hay muchos temas que obviamente no conozco, si el día de mañana hay que ver algo, no sé, del hidrógeno verde, he estado estudiando, pero voy a estudiar y voy a tomar una mejor decisión, no soy obtusa tampoco. Yo creo que puedo ser alguien que puedo entender y buscar lo mejor para la gente. Mira, interesante, creo que este programa de hoy día de Cambalache, nos salimos un poco del esquema que hemos tenido y hemos ido llevando siempre, bueno, no el caso cuando he estado con Arturo y con Claudio, sino desde el punto de vista de la invitación a candidatos. Claro, llevamos 2 programas invitando candidatos, pero íbamos a seguir así hasta fin de octubre, invitando candidatos a alcalde, candidatos a concejales y a gobernador. Eso es muy importante porque ¿qué es lo que está faltando acá en Magallanes? Justamente es que los candidatos se den a conocer. Hay mucha gente que dice, el que tiene mantiene, que se quiere repetir en el consejo, que ha estado ya 2 consejos, y su productividad dentro del core no se ha visto. Y yo creo que los cambios son buenos, y ustedes son gente joven, que para mí es muy importante, yo ya estoy viejo, de alguna manera que entre gente nueva al Consejo Regional, porque va a entrar con más fuerza. Aquel que estuvo 2 periodos, y este sería su 3er periodo, o llega uno, y que vaya para seguir haciendo lo mismo que hizo en los 2 periodos anteriores, yo creo que ya está bueno. Sí, yo también creo. Entonces, y le digo yo a la gente que va a votar, que nos está viendo, que nos está escuchando, bueno, piense en que todos fuimos jóvenes algún día y todos queríamos hacer cambios. Todos fuimos en sí mismos revolucionarios. Yo me acuerdo que en la época mía, todo el ícono que nosotros veíamos era Che Guevara. Que tú no estás de acuerdo, pero yo lo viví, es que yo lo viví. Entonces, para mí, el Che Guevara era la revolución de la época, y Chile necesitaba una revolución, porque era un país 100% o 1000% con un conservadurismo tremendo, pero quisimos hacer la revolución en ese momento. Bueno, en parte se hizo con resultados positivos y otros no tan positivos o negativos, pero ahí estábamos. Bueno, yo les quiero agradecer el hecho de que hayan aceptado la invitación a Cambalache, Javiera. No, gracias a ti, Boris. Creo que y si son elegidos, los invitaré de nuevo para que conversemos y pongan la firma de lo que realmente van a hacer. Ya. ¿Cómo estamos, director? Hasta acá llegamos por hoy día. Que tengan unas felices fiestas patrias y nos estamos viendo a la vuelta del 18. Eso. Chao, 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 chao. Con cuidado. Sí. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Es la hora 14:35. Clínica Croacia es el centro odontológico